Es algo grandioso poder comenzar la vida cristiana creyendo en una doctrina buena y sólida. Algunas personas han recibido 20 evangelios diferentes en un número igual de años. ¿Cuántos evangelios más aceptarán antes de llegar al fin de su camino? Sería difícil de predecir. Le doy gracias a Dios porque me enseñó desde temprano el evangelio y he estado tan perfectamente satisfecho con ese evangelio que no quiero conocer ningún otro. El cambio constante de credo es una pérdida segura. Si un árbol de manzanas tiene que ser arrancado 2 o 3 veces al año, no se requiere construir una bodega muy grande para almacenar sus manzanas. Cuando la gente siempre está cambiando sus principios doctrinales, muy probablemente no producirá mucho fruto para la gloria de Dios. Es bueno que los jóvenes creyentes comiencen con un firme entendimiento de esas grandiosas doctrinas fundamentales que el Señor ha enseñado en su palabra. Si yo creyera lo que algunos predican acerca de una salvación temporal y falsa, que solo dura por un tiempo, escasamente estaría agradecido por ella. Pero cuando sé que a quienes Dios salva, Él los salva con una salvación eterna, cuando sé que Él les da una justicia eterna, cuando sé que los establece sobre un fundamento eterno de amor eterno y que Él los llevará a su reino eterno, oh, entonces sí me maravilla y me sorprende que una bendición así me haya sido otorgada a mí. Haz una pausa, alma mía. Adora y asómbrate. Pregunta, oh, ¿por qué tanto amor por mí? La gracia me ha contado entre el número de los miembros de la familia del Salvador. Aleluya. Gracias, eternamente gracias, sean dadas a ti. Yo supongo que habrá personas cuyas mentes se inclinan de manera natural hacia la doctrina del libre albedrío. Yo solo puedo decir que mi mente también se inclina de manera muy natural pero hacia las doctrinas de la gracia soberana. Algunas veces, cuando veo en la calle a algunos de los personajes más malvados, siento como si mi corazón fuera a estallar en lágrimas de gratitud porque Dios nunca me ha permitido actuar de la manera que ellos lo han hecho. He pensado que si Dios me hubiera dejado solo y no me hubiera tocado por su gracia, cuán gran pecador hubiera resultado yo. Hubiera corrido hasta los últimos límites del pecado y me hubiera zambullido en las propias profundidades del mal. No me habría detenido ante ningún vicio o insensatez, si Dios no me hubiese detenido. Siento que yo hubiera sido un verdadero rey de los pecadores, si Dios me hubiera dejado solo. No puedo entender por qué razón he sido salvado excepto sobre la base que Dios quiso que así fuera. A pesar de todo mi esfuerzo, no puedo descubrir ningún tipo de razón dentro de mí que justifique que yo sea partícipe de la gracia divina. Si en este momento estoy con Cristo, se debe solamente a que Cristo Jesús puso su voluntad en mí, y esa voluntad era que yo debía estar con Él allí donde Él está, y que yo compartiera de su gloria. No puedo poner la corona en ninguna otra parte sino sobre la cabeza de Él, cuya gracia poderosa me ha salvado de descender al abismo. Contemplando mi vida pasada, veo que el amanecer de todo provino de Dios, efectivamente de Dios. Yo no utilicé ninguna antorcha para iluminar al sol, sino que el sol me alumbró. Yo no di comienzo a mi vida espiritual, no, yo más bien daba patadas y forcejeaba contra las cosas del espíritu. Cuando Él me atrajo hacia sí durante un tiempo, yo no corrí tras Él, había un odio natural en mi alma hacia todo lo santo y lo bueno. Los requerimientos de amor dirigidos a mí, se desperdiciaban, las advertencias se las llevaba el viento, los truenos eran despreciados. En cuanto a los susurros de su amor, ellos eran rechazados como si fuesen menos que nada y vanidad. Pero ahora puedo decir que estoy seguro que, en lo que a mí concierne, Él solamente es mi salvación. Fue Él quien hizo volver mi corazón y me hizo ponerme de rodillas ante Él. Ok, aquí estamos, Jonathan y Paula. Hola, nuevamente. Somos de Movimiento de Esperanza, de Hope Movement, y estamos en sesión 43. Estamos haciendo, siguiendo lo que comenzamos hace 3 semanas. Comenzamos con cómo Cristo cumplió la ley del Antiguo Testamento.
por toda la escritura puedes ver Cristo, todo apuntando a Cristo. Puedes ver, hay palabras que usamos como tipología, que habla de que hay tipos en antiguo. Por un buen ejemplo es Adán. Adán era hecho directamente de Dios, no tuvo un padre de esta tierra. Vivió en perfección, pero falló y causó el pecado de entrar al mundo. Y la Biblia dice, en el Nuevo Testamento, Pablo dice que Jesús es el segundo Adán, y él es exactamente es de Dios, y él cumplió la ley perfectamente bien, vivió la vida perfecta, hizo todo lo que Adán no era capaz de hacer, y ni tú y yo, y era nuestro sustituto. Y hay muchas cosas que puedes ver por toda la escritura. El Sermón al Monte es un buen ejemplo, como Jesús dice, como Moisés dijo esto, pero yo dije esto. Tú puedes ver que 40 años en el desierto y Jesús 40 días en el desierto, y cumple esas cosas. Sacrificios, en Hebreos habla mucho de esto, que Jesús es nuestro sacerdote, y Dios no quiere sacrificios de animales y esas cosas, pero quiere un sacrificio en nuestra vida, que damos nuestra vida a Cristo. Y Jesús es nuestro sacerdote, haciendo intercesión, lo único haciendo intercesión entre Dios y nosotros. Entonces, comenzamos así, y la otra semana hablamos de linaje y nacimiento, y como vimos versículos del Antiguo Testamento, como Jesús cumplió estas profecías, y vimos en el Nuevo Testamento versículos evidencia cómo Jesús cumplió estas profecías. Entonces es interesante como cada evangelio en la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, cada uno está enfocado en algo diferente. Mateo es muy enfocado en la divinidad de Cristo, pero más en cómo él cumplió la ley. Entonces, él usa muchos versículos del Antiguo Testamento. Y Juan es más enfocado no tanto en la ley, pero más en cómo Cristo es Dios. Entonces, estudiando la palabra de Dios, tienes que ver en el contexto y ver cómo todo es apuntando a Cristo. Pero también necesitamos ver que la Biblia es histórico. Entonces, estas personas son real, son gente que puedes ver que son seres humanos, existió, no son ejemplos solamente, pero Dios usó a estas personas también como un ejemplo para mostrar la necesidad por un Salvador y Cristo. Entonces, vamos hoy de hablar, siguiendo este tema, hablando de cómo las profecías en el Antiguo Testamento, hablando del ministerio de Cristo. Y la otra vez que estuvimos aquí como 2 o 3 semanas, algo así, hablamos las estadísticas, si alguien cumpla solo algunos de estas profecías, y sin decirlo, uno puede decir, es uno en, si puedes imaginar, 100 y 15 o 10, 15 ceros después de este 100, y eso es la chance de alguien de cumplir algunos profecías, pero Jesús cumplió todo. Entonces como vamos a hacer es hablar del tema, y vamos a mostrar cómo es predicho, profecía en el Antiguo Testamento, y después vamos a compartir cómo Jesús cumplió esta profecía. Entonces vamos a comenzar con el predicho y después cumplido, ¿ok?
Entonces, comenzando en Isaías. Isaías 40 del 3 y 4. Una voz proclama, preparen en el desierto un camino para el Señor. Enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Que se levanten todos los valles y se allanen todos los montes y colinas. Que el terreno escabroso se nivele y se alicen las quebradas. Entonces, está cumplido, podemos ver evidencia de esto en Lucas 3, 2 hasta 5, en el sumo sacerdote de Anás y Caifás, perdón, la palabra de Dios vino a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él vino a todo el distrito alrededor de Jordán, predicando un bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las palabras profeta Isaías. Y voy a parar ahí porque ya leímos esta parte. Entonces, lo que estamos viendo es Juan el Bautista preparando el camino de Jesús. Y algo interesante es como la palabra de Dios en Lucas también habla que Juan era el último profeta de ser humano y ya no existe. Entonces, tenemos que tener cuidado también de gente que dicen hoy en día, perdón, que son profetas. La Biblia es muy claro que dice que Juan era último profeta como en el Antiguo Testamento que Dios usó para decir profecías, que mayoría de veces, como hablamos, que es más de desastre, cosas así, o castigo. En este caso, Juan estaba diciendo una esperanza que algo viene que va a dar salvación. Y entonces, la otra parte es un mensajero delante del Señor, y siguiendo hablando de Juan, vamos a leer Malaquías 3:1. El Señor Todopoderoso responde, yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. De pronto vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscan. Vendrá el mensaje del pacto en quien ustedes se complacen. Sí, está. Se cumplió en Lucas 7, 24 al 27. Cuando se fueron los enviados, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan, que salieron a ver al desierto, una caña sacudida por el viento, sino que salieron a ver a un hombre vestido con ropa fina. Claro que no, pues los que se visten ostentosamente y llevan una vida de lujo están en los palacios reales. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que profeta, este es de quien está escrito. Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará el camino. Así. Entonces ya vemos que esta preparación de Juan el Bautista que preparó el camino de Jesús, y ya estamos viendo la otra parte que Jesús declarado como Hijo de Dios, predicho encontrado en Salmo 2:7. Con certeza hablaré del decreto del Señor. Él me dijo, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Cumplido en Mateo 3, del 13 al 17. Un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan trató de disuadirlo. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí, objetó. Hagámoslo como te digo, pues nos conviene cumplir con lo que es justo, le contestó Jesús. Entonces Juan consintió. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo, y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él.
Entonces, en el Antiguo Testamento, sí tiene muchas profecías sobre Jesús, hablando de ministerio de Jesús en Galilea, y encuentras eso en Isaías 9, 1 y 2. Entonces, vamos a comenzar con esto. Pero ya no habrá más oscuridad para la angustiada. En tiempos pasados, él trató la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí con desprecio, pero más tarde él lo hará glorioso, por el camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Las personas que caminan en la oscuridad verán una gran luz. Aquellos que viven en una tierra oscura, la luz brillará sobre ellos. Cumplido en Mateo 4, del 12 al 16. Cuando Jesús oyó que Juan había sido puesto bajo custodia, se retiró a Galilea, y saliendo de Nazaret, vino y se sentó en Capernaum, que está junto al mar, en la región de Zabulón y Neftalí. Esto fue para cumplir lo que fue dicho por el profeta Isaías. Sí, está bien. Entonces, y sigue hablando de exactamente lo que Pablo acaba de leer en Isaías. Entonces, estamos viendo cómo las profecías en el Antiguo están apuntando a Cristo y hablando de Jesús que viene. Y no solamente que viene para los judíos, pero por el mundo. Y viene por cada lengua, cada tribu, cada nación y los gentiles. Entonces, Jesús cuida y sana a los necesitados. Eso es predicho en 35 de Isaías 4 hasta 10. Digan a los de corazón temeroso, sean fuertes, no tengan miedo. Su Dios vendrá con venganza, con retribución divina, vendrá a salvarlos. Se abrirán entonces los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo. Porque aguas brotarán en el desierto y torrentes en el sequedal. La arena ardiente se convertirá en estanque, la tierra sedienta en manantiales burbujeantes. Las guaridas donde se tendían los chacales serán morada de juncos y papiros. Habrá allí una calzada que será llamada Camino de Santidad. No viajarán por ella los impuros, ni transitarán por ella los necios. Será solo para los que siguen el camino. No habrá allí ningún león, ni bestia feroz por el pase. Allí no se les encontrará. Por allí pasarán solamente los redimidos, y volverán los rescatados por el Señor. Y encontrarán en Sión con cantos de alegría, coronados de alegría eterna, los alcanzarán la tristeza y el regocijo, y se alejará la tristeza y el gemido. Y hay más versículos, por ejemplo, en Salmos 72, 13, habla de esto también. Y también está cumplido, pues es cumplido por todo el Nuevo Testamento, tantas historias de cómo Jesús cumplió esto. En Mateo 9, 30, por ejemplo, y él recobrara la vista, Jesús les advirtió con firmeza, asegúrense de lo que nadie se entere de esto. Y él estaba, en este versículo, estaba sanando, pero dijo, no diga nada todavía porque no quería que todos saben que Él es Dios. Pero vemos algo diferente en Juan 9, 1 hasta 7, y cuando comienza de sanar. Y pues sin leer todo el versículo por falta de tiempo, toma tiempo para leer este versículo. Voy a leer una parte, pues voy a leer Juan 9, 1 a 7. ¿Sí quieres? Ok. Sí. Bueno. A su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron, Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió.
Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole, ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y al volver ya veía. Entonces, lo que estamos viendo aquí es, en el Antiguo está diciendo, predicho, que viene Jesús que va a sanar, y estas sanidades es por su compasión y amor por la gente, pero también es para mostrar su divinidad, su poder. Está mostrando que Dios mismo está en su presencia, y vemos esto aquí, es que este hombre no está enfermo porque sus padres hizo algo o que él hizo algo, es porque Dios soberano lo hizo así por un propósito, por el bien de la gente y por la gloria de Dios. Entonces esto es algo muy importante de ver. Muchas veces siempre digamos que este bebé nació así por Satanás, está enfermo por Satanás, como Satanás es soberano. Dios solamente es soberano. Y aunque parece que la situación es triste y no podemos entenderlo, pero Él es siempre orando por la gloria de Él y por el bien de nosotros. Entonces siempre tenemos que pensar de esto. Y los milagros por todo en el Nuevo Testamento era para mostrar el poder de Dios y la divinidad de Cristo. Él dio este poder a los apóstoles también por un tiempo, para que mostrar la gente que esta nueva religión, esta verdad, es la verdad. Sí, Jesús resucitó, es cierto. Entonces, era para confirmar. Ya tenemos la palabra de Dios y es suficiente, no necesitamos más. Y Dios sigue sanando, sigue haciendo milagros, pero hablando de como usando hombres para hacerlo, tuvo un propósito que tenemos que recordar. Y los profecías de Antiguo conectando con el Nuevo demuestran estas verdades. Jesús es un buen pastor. O pasé por uno. A ver. Yo creo que moví. Tal vez no. Yo creo que sería. Sí, Jesús es un buen pastor. Ok. Pero de hecho en Isaías 40, 10 hasta 11. Miren, el Señor omnipotente llega con poder y con su brazo gobierna. Su galardón lo acompaña, su recompensa lo precede. Como un pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos en sus brazos, los lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas. En Ezequiel. En Ezequiel 34, 23, 24. Entonces les daré un pastor, mi siervo David, que las apacentará y será único pastor. Yo, el Señor, seré su Dios, y mi siervo David será su príncipe. Yo, el Señor, lo he dicho. Cumplido en Juan 10, 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas, por las ovejas. Primero de Pedro 2:25. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Okay. Y también que Jesús, es el siervo manso, y eso es predicho en Isaías 42, 1 hasta 4. Yo puedo leer esto rápido. Este es mi siervo, a quien sostengo, mi escogido, en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu y llevará justicia a las naciones, no clamara, ni gritara, ni alzara su voz por las calles, no acabara de romper la caña, quebrar, ni apagara la mecha que apenas arde. Con fidelidad hará justicia, no vacilar, ni desanimar hasta implantar la justicia en la tierra. Las cosas lejanas esperan su ley.
Y esto es cumplido en Mateo 12, 17 hasta 21. Y vemos esto por toda la escritura también, pero esto fue para que cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Estamos viendo cómo Mateo está conectando el Jesús con el antiguo. Todo está conectado. Dijimos esto la última vez, que el antiguo, Nuevo Testamento es escondido en el antiguo y el antiguo está relevado en el nuevo. Y aquí estamos viendo esto. Esto es mi siervo, a quien es a quien he escogido. Entonces, él está repitiendo así y diciendo que Jesús es lo que Isaías está hablando. En Filipenses 2:7, por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Entonces Jesús, como voluntario, bajo de su trono para ser siervo, para tomar la forma de ser humano, para vivir la vida que no somos capaces de vivir, obedecer la ley que no somos capaces de obedecer perfectamente bien, y ser nuestro sustituto para tomar la ira que tú y yo merecemos en la cruz para que podamos tener salvación. Y él habla en parábolas. Eso es interesante que está en Antiguo también, predicho en Salmo. Salmo 78, 1, 2. Pueblo mío, atiende a mi enseñanza, presta oído a las palabras de mi boca. Mis labios pronunciarán parábolas y evocarán misterios de antaño. Cumplido en Mateo 13, 34, 35. Jesús le dijo a la multitud todas estas cosas en parábolas. Sin emplear parábolas no les decía nada. Así se cumplió lo dicho por el profeta. Hablaré por medio de parábolas, revelaré cosas que han hecho ocultas desde la creación del mundo. Voy a ver el tiempo rápido. Ups. Ok. Bueno, vamos a hacer algunos más y yo creo que podemos, yo estaba intentando hacer esto en 3 partes, pero tal vez va a ser 4, pero porque queremos que ustedes procesen esta información y también toma tiempo para estudiar esto también. Estos versículos con el video, tú puedes volver, escucharlos, escribir. Pero vamos a hablar de, vamos a ver tal vez 3 más, y vamos a hablar de cómo cuando Jesús entró a Jerusalén, estaba entrando como rey, y también esto es predicho en Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Cumplido en Marcos 11, del 7 al 11. Les llevaron pues el burrito a Jesús, luego pusieron encima sus mantos y él se montó. Muchos tendieron sus mantos sobre el camino, otros usaron ramas que habían cortado en los campos. Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino venidero de nuestro padre David, Hosana en las alturas. Jesús entró en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya era tarde, salió para Betania con los 12. Y vemos esto también en Lucas 19, 35 y hasta 37 también. Ya vamos a leer. Ver un poquito. Jesús sana el corazón roto. De hecho, ese es 61, 1 hasta 3. El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios,
a consolar a todos los que están de duelo y a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor, para mostrar su gloria. Cumplido en Lucas 4, al 17 al 21. Y le entregaron el libro de profecías Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos y para dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Sí. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Entonces, estamos viendo como Jesús, por toda la escritura, está confirmando que Jesús está cumpliendo esas profecías, esas leyes. Y ahí está Jesús mismo diciendo, ya cumplió hoy. Entonces, es increíble. Entonces, cuando lees el Antiguo Testamento, siempre tenga en la mente, si es histórico, y hay mucho de aprender de carácter de personas, de autor de la persona que escribió el libro bajo de inspiración del Espíritu Santo, y leer en el contexto de quién es la audiencia de autor, quién está escuchando el mensaje, qué estaba pasando en este momento. Todas esas cosas impactan el contexto de la palabra, pero también entiende que este libro no es sobre esta gente, no es de ti tampoco. Si quieres saber de ti, es dos cosas: eres un pecador, y la otra cosa es, hay esperanza por los que van a estar salvados por el poder del Espíritu Santo y sacrificio de Cristo, o hay destrucción para los que no acepten Cristo como su Salvador. Entonces, la palabra de Dios es sobre Cristo, es sobre el plan de redención. Y terminando, vamos a terminar con sacerdote después de Melquisedec, predicho en Salmo 110, 1 y 4. Y no hay mucha información de Melquisedec, pero estamos viendo en Hebreos realmente quién está hablando en el Antiguo. Predicho en Salmo 110, 1, 4. Así dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cumplido en Hebreos 5, 5 al 6. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Dios le dijo: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Y en otro pasaje dice: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, eso es algo interesante. Hay otras partes también, cuando la gente, fariseos, estaban interpretando Salmo como David diciendo estas palabras sobre sí mismo, y él dijo, Jesús en un debate con ellos dice, pero ¿por qué dijo Señor mi Señor? Y no está hablando, está hablando de divinidad, no está hablando de David, es una profecía. David está escribiendo esto en una forma de profecía, no hablando de sí mismo como él es Señor, hablando de su propio trono o su hijo que viene o algo así. Es algo apuntando a Cristo. Y Hebreos confirma
exactamente esto. Hebreos es un libro muy importante de estudiar porque básicamente lo que estaba escrito a los hebreos, los que estaban todavía metidos en la ley, esperando Mesías, que pensaron que iba a rescatarlos de opresión de Roma, y este libro está diciendo que no es nada de esto, no te promete liberación de nada de estas cosas, la promesa es liberación del pecado. Y entonces toma tiempo para estudiar este libro. Pero vamos a continuar esto la próxima vez, en la sesión 44, 44 semanas estuvimos haciendo esto, increíble. Y después de hacer esto, vamos a hablar de lo que Jesús cumplió en su muerte y resurrección, y vemos esto en el Antiguo y en Nuevo. Y después de esta parte, cuando terminamos estas sesiones sobre profecías, vamos a hablar más de un poquito de tipología y cómo la gente que son personas reales en la Biblia, pero como son tipos, son representaciones de Cristo apuntando a la necesidad por un Salvador. Y después vamos a comenzar con muchas cosas más muy profundas. Entonces, sigue conectando con nosotros. Todo de estos videos están en esta página, también en YouTube, y también en hopemovement.com, esperanzamovimiento.org. Y estamos haciendo esto para la gloria de Dios y para que ustedes conocen Dios. Si son cristianos, debes tener teología, porque si eres una persona que enfoca mucho en alabanza y todas esas cosas, pero si no es basado en algo, en conocimiento de quién está recibiendo o debe recibir la alabanza, muchas veces hacemos alabanza por nosotros, porque ayuda en nuestros sentimientos, pero tenemos que aprender aprender cómo funciona la salvación y también qué es el evangelio para podemos compartir. Y si no eres creyente, esto es para ti, para saber que todos somos pecadores, todos merecemos castigo, condenación, y la salvación es algo gratis, viene de Jesús. Él tomó la ira de Dios que tú y yo merecemos como nuestro sustituto, y vivió la vida que no éramos vivir, obedecer la ley perfectamente bien en nuestro lugar. Y cuando tu fe es un milagro, entonces cuando tienes fe en Cristo es un milagro, porque la Biblia dice que somos muertos en pecado, y cuando Dios pone esta fe en tu corazón, eso produce un odio por tu pecado y tienes que arrepentir, tienes que perdóname, y también significa de hacer una vuelta. No es decir que vas a vivir una vida perfecta, pero vas a seguir en la lucha de matar el instinto de deseo de la carne, de ser humano, esta parte que es siempre en conflicto con el espíritu. Y siempre vamos a tener este conflicto hasta que estamos con Dios glorificado. Pero la buena noticia es cuando arrepientes tu pecado, Dios ya imputa su justificación, su rectitud en ti. Es como estás vestido en la rectitud de Dios. Entonces ya no te mide como pecador, pero como hijo, porque ya estás adoptado como su hijo. Antes enemigo, ya hijo, y sellado con Espíritu Santo. Dios mismo, Espíritu viviendo en ti para ayudarte de vivir la vida de cristiano hasta el final. Entonces, esto es Evangelio en corto. Y si tienes preguntas, puedes escribirnos o busca a alguien que es un cristiano para ayudarte. Pero estamos orando por ti
y espero que tengan una linda noche y nos vemos la próxima vez. Dios les bendiga. Chao.